Colombianos, bienvenidos una vez más a su programa de la mañana, Un Café por Colombia. El día de hoy nos acompañan las precandidatas del partido Unión Patriótica a las próximas elecciones presidenciales. Ellas nos estarán contando un poco de la agenda política del partido para la candidatura. Bienvenidas, ellas son Angélica Gómez y Natalia Díaz. Buenos días, Maclara. Muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, empecemos un poco. Háblenme primero del partido. La Unión Patriótica es un partido que en este momento se encuentra en clara oposición al gobierno nacional y lo que buscamos básicamente es la transformación económica, política, cultural y social que garantice el respeto, la participación, la vida digna, el respeto por los derechos humanos, la construcción de una ética de lo público y una democracia plena. Para ello proponemos un modelo económico en el cual el Estado tenga la vocación de ser interventor y regulador con base en la solidaridad y una distribución equitativa de los factores de producción. Además de esto, pues la lucha en la que soportamos nuestra campaña política es para buscar esas reformas que precisamente estén dentro del marco de la pluralidad y el respeto. Por lo tanto, nosotros como candidatas del partido, pues aclaramos que vamos a seguir una agenda. Cualquiera de las dos que gane va a seguir la agenda que el partido diseñe para no hacerlo de algo personalista de una sola persona aquí, sino que acoja todas las ideas del partido y de todas las personas que militan dentro. Pues para eso nuestra agenda política tiene dos ejes fundamentales. El primero de ellos es el clientelismo y la corrupción como un elemento que históricamente ha atentado contra la estructura del Estado y de la sociedad, y el segundo lo haremos a la luz de los acuerdos de paz para luchar contra la violencia política y poder superar este suceso de la historia de Colombia que tanto nos ha marcado. Listo, entonces empecemos hablando de cuáles han sido las condiciones históricas que han generado esta lucha del partido de la UP. Bueno, Colombia es un país que se ha caracterizado a lo largo de su historia por tener ciertas características sociopolíticas muy marcadas, entre ellas pues el clientelismo, la corrupción, el narcotráfico, un conflicto interno armado que lleva más de 60 años, pues que ha configurado ciertos patrones, una debilidad estatal y pues una desigualdad grande en el país. Ok, entonces, ¿cuáles son las condiciones históricas que han permitido la lucha del partido de la UP? Bueno, Colombia a lo largo de su historia tenía unas características sociopolíticas bastante marcadas. Una de ellas es el clientelismo, la corrupción, el narcotráfico, un conflicto interno que lleva más de 60 años, que ha generado una debilidad estatal, una falta de legitimidad, y adicional a eso, pues sí, que se pierdan como ciertas garantías y derechos de la población, que se evidencia la desigualdad social que tenemos. Ok, listo. Entonces empecemos hablando de uno de los elementos del clientelismo. Entonces, ¿cómo esto nos afecta? Bueno, el clientelismo primero hay que ¿cómo entenderlo? En una esfera micro. En una esfera micro, el clientelismo es una relación entre dos personas donde hay un patrón y un asalariado o un subordinado, en donde el patrón le genera unos ciertos beneficios al asalariado, este asalariado se los devuelve o se los paga a través de una lealtad y que se va a materializar en un apoyo electoral. En una esfera más grande, en una esfera social, se entiende como el clientelismo moderno, en donde a través de la financiación con recursos del Estado se busca financiar ese capital electoral. Entonces, ¿eso cómo se logra? Existe un líder moderno que es el que crea esas redes de clientela horizontales y verticales, donde ofrece favores, beneficios que son pagados con recursos del Estado y pues busca a cambio pues apoyo electoral, ¿no? Ir generando pues ese tipo de apoyos. Usualmente se ha reproducido el bipartidismo, o sea, los partidos tradicionales son los que han tenido, las mismas personas siempre han estado como en el mismo poder, se han mantenido gracias a esto. Y pues se han articulado el sistema político. El sistema político se entiende como ese conjunto de relaciones a través cómo opera la política y que se da a través de un régimen político que son como todas las normas que rigen el sistema político. Entonces en Colombia tenemos un sistema político y un régimen político que se ha basado en relaciones de clientela, ¿no? Eso también se evidencia en las regiones.
Entonces se han dado facciones partidistas, donde hay regiones, las regiones que más mueven capital electoral, que hacen que perdure el gobierno que está, son las regiones a las que más se les manda plata del Estado para que sigan manteniendo y acumulando ese capital electoral que tiene en el país. Entonces es una cadena grande y ese ha hecho también que existe una desigualdad entre regiones. Las regiones que más mueven capital tienen más plata y las que no, pues no tienen todo como el dinero. Entonces es un tema complejo en el país. Listo, entonces empecemos hablando ahora. ¿Cómo afecta esto a la sociedad en general? Bueno, pues este clientelismo no permite que haya realmente un cumplimiento de los derechos, tampoco que exista una democracia moderna en Colombia y pues por lo tanto se afectan los espacios públicos y los espacios de discusión política. Además, pues el clientelismo genera un tipo de conductas que están marcadas muy claramente dentro de la sociedad. La primera de ellas es que existe una cultura clientelista, patrimonialista y favoritista en la cual hay un intercambio de favores que se entiende como un intercambio de lealtades y que genera obligaciones recíprocas en las cuales la gente piensa que si no hace un favor, entonces su patrón o su persona que está en el Estado, su amigo, no puede conseguirle, por decirlo así, unos derechos o unas necesidades que el Estado ya debería como tal garantizar. La segunda cultura es la cultura mafiosa, en la cual existe una figura del patrón legal que bien hablaba Natalia y por lo tanto se desconfigura el sistema de justicia volviéndolo mafioso, en el cual el dinero es el que sirve para modificar y adaptar la ley a las necesidades individualistas pues del patrón y de sus personas que le hacen favores y que también reciben favores. Estas dos culturas desembocan asimismo pues en una estructura clientelar del Estado que se fundamenta en el incumplimiento de reglas. El incumplimiento de reglas pues tiene tres características, que es que la ley es flexible y negociable, se puede transformar fácilmente, hay un desprecio por los valores morales en los que se fundamenta la estructura de la sociedad y pues por último en donde la ley sirve. Solo sirve la ley si a mí me favorece, si no me favorece pues la ley no sirve para nada, el Congreso está sentado haciendo nada todo el día, entonces se crea esa cultura pues que rompe completamente la institucionalidad del país. Listo, entonces continuemos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre clientelismo y corrupción, que son dos líneas que ustedes me están hablando? Bueno, pues primero que nada tenemos que diferenciar pues que el clientelismo se puede dar de tres maneras. El primero de ellos es el clientelismo moderno, que si bien lo definía Natalia, era aquel en el que había una relación patrón-subordinado. El otro es el clientelismo de mercado, pues que ya se define mediante las facciones políticas que intervienen en él. Y el último es el clientelismo armado. El clientelismo armado pues es aquel ya promovido desde los movimientos armados, si bien son anti-estado o paramilitares, que más que todo son paramilitares. Y por otro lado, pues la corrupción es más un beneficio económico. Este beneficio económico sale pues de la plata del Estado. Entonces, ¿qué pasa? La corrupción primero tiene que ser entre dos o más de dos. Si no es entre más de dos, no se puede. Entre dos o más de dos no se puede. Además, la corrupción siempre afecta a un tercero. ¿De qué manera afecta al tercero? Pues ya que esta plata que se está hurtando pues se apropia para intereses generales y para intereses privados, perdón, y son pues es plata del erario público que se va a usar para inversión social. Además, en la corrupción siempre hay un abuso del poder y es una práctica en secreto que atenta contra los valores que se consideran aceptados generalmente. Entonces, pues, la diferencia clave entre clientelismo y corrupción es que el clientelismo utiliza los recursos públicos para financiar el capital electoral. Y pues ese capital electoral se utiliza para elegir a las personas que van a venir a administrar al Estado, facilitando la corrupción. Y la corrupción es la utilización de un poder o una posición de autoridad que tiene influencia sobre el interés público para desviar ese interés público hacia un beneficio privado, puede ser personal o de terceros. Entonces esa es como la diferencia clara entre clientelismo y corrupción. Listo, entonces defíname un poco mejor qué es la corrupción. Bueno, para entender el fenómeno de la corrupción lo podemos hacer mediante lo que muchos autores clasificarían como los tipos de corrupción. Primero que nada, pues los tipos de corrupción es por el grado de aceptación o de percepción que la gente tiene de ellos.
Por lo tanto, hay una corrupción blanca en la cual sí es aceptado que existe la corrupción, una corrupción gris en la cual unas cosas son aceptadas, otras cosas no son aceptadas, y una corrupción negra en la cual está totalmente fuera de la legitimidad y de la aceptación social que exista cualquier acto de corrupción. Listo, entonces hay otra como segunda categoría de la corrupción y es según su grado de estructuración, donde hay una corrupción que es esporádica, donde hay una ausencia de patrones generales de corrupción y se da más bien como en grupos pequeños o individual. Esta otra que es la corrupción sistemática, donde la corrupción es generalizada y puede ser desorganizada, o sea que no todas las personas de la jerarquía son corruptos, u organizada, donde hay un arreglo jerárquico entre todos, donde se define como las ganancias que se pueden tener y la parte que se le va a dar a los superiores para mantener la corrupción. Y hay una corrupción que es institucionalizada, donde las jerarquías pues dependen de un único centro y se establecen unos criterios de pago específicos. Y pues ya, por último, hay otro tipo de corrupción que es por su tamaño, por decirlo así. Pues hay una pequeña y una grande. En la pequeña pues son cosas más de la cotidianidad entre el funcionario público y el ciudadano, como bien lo es que, por ejemplo, por sacar el trámite del RUT me cobran 10.000 pesos sabiendo que el RUT es completamente gratis. Y por otro lado está la corrupción política o la corrupción grande, que se entiende más por la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? Que las estructuras mafiosas y el crimen organizado por medio del Estado cree leyes o normas que cambien pues la ley o la institución que ya está establecida. Cuando esta captura del Estado es muy grande, se llega a lo que se llama reconfiguración cooptada del Estado. La reconfiguración cooptada del Estado es cuando ya se han cambiado toda la institucionalidad del Estado y el sistema de normas para que lo que es corrupción no sea ilegal, sino que sea completamente legal y esté permitido dentro de las leyes del Estado. Listo. Por último, recapitulemos qué tipo de corrupción tendríamos entonces en Colombia. Bueno, pues nosotros llegamos a la conclusión de que Colombia tiene una corrupción gris, donde es aceptada por ciertos sectores y es repudiada por otros. También es una corrupción que es sistemática, hay una corrupción que es generalizada, pero es desorganizada. No todas las personas de la corrupción de la jerarquía se consideran corruptas. Y pues hay una pequeña corrupción que se ve como en los funcionarios, en la relación que tienen con la ciudadanía, pero también hay una corrupción pública grande, en donde vemos que hay una reconfiguración cooptada del Estado y lo vemos en diferentes casos, ¿no, Angélica? Sí, por ejemplo, pues hace unos 9, 10 años en el municipio de Mosquera, los hermanos Tom y Jerry, que todos sabemos que son los hijos de nuestro queridísimo presidente Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe, compraron unas tierras que les costaron 34 millones de pesos y por medio de precisamente esa reconfiguración y de esa captura del Estado lograron hacer que los funcionarios de la alcaldía y de la DIAN cambiaran el uso del suelo. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Donde ellos construyeron esa finca era zonas de reforestación y zonas para ampliar la zona industrial. Entonces eso se cambió a un concepto de uso del suelo en el cual iba a ser completamente industrial. ¿Qué hizo eso? Pues que primero se valorizara en un 100.000% la tierra, que es algo pues extremadamente absurdo y grande, sabiendo que valía 34 millones de pesos y pasó a valer más de 5.000 millones de pesos. Y además también pues generó muchas exenciones tributarias y pues beneficios para ellos. Además el alcalde posteriormente les permitió parcelar el lote, lo cual no estaba permitido en la ley, pero cuando se cambió el decreto sí se permitió. Entonces vemos como estas familias, más que todo, y estas personas que están en el poder, logran hacer que el Estado cambie sus normas y su institucionalidad a su favor. Pues también podemos evidenciar entonces que el interés de la corrupción es primero permanecer en el poder, evitar ser investigado, permear la justicia a su favor, pues precisamente para no ser investigado, y pues que muchas veces se generan crímenes de odio, pues que ya vamos a hablar de esto, que es el conflicto armado. Esto es uno de muchos casos de corrupción y tiene consecuencias graves en la sociedad. Por un lado se pierde la legitimidad política, no hay una confianza en las instituciones del Estado, también hay unas causas culturales
se rompe con el tejido social de la sociedad, hay una cultura del incumplimiento de las reglas y pues en otro lado pues también está el los costos económicos y materiales de la corrupción. Entonces es un fenómeno que abarca muchos factores sociales y culturales en la sociedad. Y no solo el costo económico, también el costo de la vida. O sea, ¿cuántas personas han muerto por consecuencia de la corrupción y el clientelismo armado? O sea, realmente tenemos que pensarnos que no puede seguir así porque vivimos en un país donde la vida no es el máximo, sino que es el mínimo y acabar con una vida no importa nada. Entonces, por lo mismo, nosotros hemos tratado de tener un concepto integral de lo que es la corrupción, teniendo en cuenta las normas, el contexto político, un contexto cultural, para hacer una lectura integral del fenómeno y de esta misma manera generar pues soluciones para la corrupción. Listo, continuemos. Entonces, ¿cómo podríamos medir la corrupción en Colombia? Bueno, hace poco sacó un listado de indicadores sobre la corrupción en Colombia. Uno de ellos era el índice de percepción de corrupción que tiene la ciudadanía, en donde Colombia tuvo una clasificación de 37 puntos en una escala de 0 a 100, donde 0 significa una mayor percepción de corrupción y 100 una menor percepción de corrupción en la ciudadanía. Esos 37 puntos pues indican que la ciudadanía sabe que hay una corrupción. Pero por otro lado, una de las encuestas latinoamericana también que saca FEDesarrollo dice que solo el 33% de las personas considera que se ha progresado en reducir la corrupción en las instituciones estatales y también rescata la importancia que ha tenido el tema de la corrupción en la última década, ¿sí? Entonces vemos que la gente sabe que hay corrupción, pero también la gente cree que no se ha avanzado en la lucha con la corrupción y la corrupción empieza a ser un fenómeno como más sonado que afecta a diferentes intereses. Entonces, pues hay varios factores que hacen que eso pase, ¿no? Por un lado, que digamos también con el tema del acuerdo de paz y el momento de posconflicto que estamos viviendo, como que el tema de la guerra se deja a un lado y empieza a sonar mucho más el tema de la corrupción. Entonces como que ya no hay tantas noticias de ay, hay guerra en tal lado, hay guerra en tal otro, hay un carro bomba, noticias como estas se empiezan a dejar de lado y se empieza a identificar que hay un problema en la estructura del Estado y que el problema viene siendo por la corrupción que afecta diferentes escalas. Entonces estos indicadores básicamente muestran eso, que tal vez la ciudadanía ahora es un poco más consciente, pero se evidencia que el Estado está muy deslegitimado por parte de la ciudadanía. Listo. Bueno, ya teniendo toda la base en lo que estamos, entonces, ¿qué herramientas se tienen en contra de la corrupción? Hace poco nosotros estuvimos en Chile y en Perú. En estos países, en el 2015 y en el 2016 respectivamente, se sacó un informe de corrupción y un informe anticorrupción para implementar estrategias que acaben desde la raíz con este fenómeno. Entonces, pues el objetivo principal es crear una cultura de la legalidad ciudadana y prevenir que la corrupción como un fenómeno monopólico por parte del Estado pues acabe mediante la rendición de cuentas, incrementar la participación y también incrementar las estrategias de juzgamiento y de castigo para los actos corruptos. Entonces, primero que todo hay que establecer como las diferencias y similitudes que tiene el caso colombiano con el caso chileno y con el caso peruano respectivamente. Entonces, primero que todo, pues en Chile podemos evidenciar que hay un sistema institucional fuerte en el cual el Estado sí llega hasta el último municipio y no es como aquí, pues que como bien decía Natalia ahorita, el Estado está más que todo en el centro, pero no en muchos lugares de la periferia y es un Estado precario. También allá el clientelismo sí hay, pero no tan grave como acá y pues ha avanzado tampoco, pues porque allá hay un sistema de bipartidismo fuerte que no ha permitido como esa proliferación de poderes y esa proliferación de relaciones clientelares. Además, pues la economía ilegal allá no es tan pronunciada como pues la de Colombia. El crimen organizado no ha cooptado al Estado, pues ya que vemos que aquí en Colombia el crimen organizado está más organizado pues que el mismo Estado, pues es increíble, allá no. Además, acá a nivel regional hay una menor capacidad para incrementar las normas y pues también los informes reflejan que en algo que como que frena
en la corrupción es que los gobernantes, que allá son los intendentes, sean nombrados directamente por el presidente y no como acá que es por elección popular. En el caso de Perú, digamos que tenemos más similitudes, pero pues el clientelismo de allá no ha sido tradicional, moderno y de mercado, en lugar que acá, que ha sido un clientelismo armado y un clientelismo mafioso. Y pues además, allá como que con el informe estuvieron a tiempo de evitar que el Estado fuera cooptado pues por el crimen. Entonces, a partir de estos informes, nosotras pues nos damos cuenta de que existen como unos ejes articulantes desde los cuales se pueden trasladar al caso colombiano pues para atacar la corrupción desde acá. El primero de ellos pues es fortalecer una cultura de la legalidad y de la ciudadanía. Esto se puede hacer como bien lo hizo Chile a partir de los medios de comunicación y de un sistema educativo fuerte. O sea, desde niños nosotros tenemos que aprender qué está bien y qué está mal. Pero no solamente es la corrupción se puede culpar desde lo que nos enseñan en nuestras casas, sino que la corrupción también es que nosotros reproducimos lo que vemos desde el Estado. Y si el Estado nos está enseñando desde siempre que todo funciona a partir de favores, que todo funciona robando la plata en la inversión social, pues vamos a seguir reproduciendo esas prácticas y es lo que se debe evitar por medio de estas prácticas de legalidad y de ciudadanía. La segunda es intervenir los escenarios monopólicos de generación de rentas económicas. Estos se fundamentan en la contratación. La contratación es un eje de corrupción muy grande y es un foco, se podría decir, pues porque el Estado, a pesar de que el Estatuto Anticorrupción modifica la Ley 80, que la Ley 80 habla sobre la contratación, pues nos podemos ver que todavía se utilizan estrategias como amañar las licitaciones públicas. O sea, ¿qué es amañar las licitaciones públicas? Que yo ya sé a quién le voy a dar el contrato y por lo tanto en el pliego y en el prepliego de la licitación los requisitos pues son exactamente las características que tiene esa persona, por lo tanto él puede ser el único que se gane la contratación. Y pues vemos que también la contratación directa que la establece la Ley 80 debería ser usada en casos excepcionales y se usa para todo. O sea, se usa por medio de la urgencia manifiesta, se usa por medio de casos específicos, como bien lo son, pues yo contrato a alguien y después legalizo que era precisamente esta persona quien tenía que ejecutar este contrato, pues cuando realmente debería ser un proceso de mérito y realmente de concurso, como se plantea. El segundo es el acceso al empleo público. Esto se puede hacer pues quitando los empleos de carácter provisional y haciendo que los empleos de directivos sean de realmente una selección especializada y que se sepa pues quién va a ser los directivos. Además pues debe haber la creación de un código de conducta para que haya una formalización de la normatividad y pues también inhabilitar los casos directivos pues que duren mucho, sino que sean pues más corticos. Y además también dentro pues de intervenir los escenarios monopólicos está intervenir cómo funciona el sistema electoral, porque es que hay algo que nos dice Ariel Ávila que es una falla de la democracia, en la cual es excesivamente costoso hacer una campaña política para llegar a un cargo en una corporación pública. Entonces él plantea que nosotros podemos criticar mucho el salario de los congresistas, pero si vamos a mirar todo lo que se gana un congresista en sus 4 años de ejercicio pues de ser senador o de ser representante de la Cámara, no le alcanzan para cubrir toda la plata que se gastó en la campaña política para poder exactamente. Entonces si no se corrige esta falla desde el Estado, que sea quien financie las campañas políticas, pues entonces los congresistas van a seguir optando por hacer alianzas con privados, con sacar plata de dineros ilegales y manchados. Entonces, si hacemos esto, se frenarían estas prácticas. Otro eje que tenemos sería fortalecer las herramientas de lucha contra la corrupción. Esto se hace a través de la transparencia y el acceso a la información pública, entendiendo el acceso a la información pública como un derecho fundamental, ya que tiene un carácter instrumental en el cual permite a los ciudadanos conocer los otros derechos que tiene. La información pública también es un derecho en sí mismo, porque permite que haya participación ciudadana y porque da paso a que las autoridades públicas hagan una rendición de cuentas integral y completa. Además, se debe fortalecer el proceso de planeación y gestión, que también sea de carácter participativo y que sea promovido desde los ejes de control, desde los órganos de control como bien son la Contraloría y la Procuraduría. Fortalecer el control interno, pues no seguir trayendo los modelos y los paradigmas de la empresa privada que no se adaptan al sistema
a lo público, pues porque lo público no busca unos rendimientos como lo hace lo privado. Entonces, si seguimos calificándonos como si fuéramos privados y con esos paradigmas de tratar a los ciudadanos como clientes, pues el control interno no va a ser efectivo dentro de las organizaciones públicas. Y de la mano del control interno está el control social. El control social es fortalecer que las personas participen y que estén pendientes de lo que hace el gobierno. Entonces, explicarle a las personas ese interés por saber qué es lo que están haciendo los gobernantes y las autoridades con su plata. Finalmente, pues lo que tenemos que hacer es buscar la capacidad y efectividad de las herramientas de investigación, juzgamiento y sanción. Si bien la cultura del castigo pues debe eliminarse progresivamente, mientras que no lo hagamos, vamos a seguir con un sistema judicial débil que no castiga y que no juzga como debe ser. Bueno, hemos hablado del eje de la corrupción, sin embargo ustedes también tienen un plan en cuanto al conflicto armado y la violencia. Hablemos un poco de este. Bueno, pues primero que nada hay que dejar claro que siempre ha sido complicado hablar de la violencia y del conflicto en Colombia, pues porque para hacerlo se debe establecer cuándo comenzó, cómo comenzó y qué hizo que comenzara. O sea, podríamos hablar de miles de circunstancias históricas que nos harían llegar hasta la colonia y hasta la herencia española que tenemos, pero pues también el conflicto se puede explicar en gran parte, o muchos autores lo explican en gran parte, por las guerras civiles, el gran número de guerras civiles que hubo durante el siglo XIX, y también por el conflicto existente a comienzos del siglo XX, por el proceso de modernización y conflictos más que todo en torno a la tierra. Entonces el conflicto se caracteriza porque han existido problemas de tipo agrario en torno pues a la repartición de la tierra, también en torno a una dimensión étnica y cultural, al trabajo por todos los procesos de industrialización, al lugar que ha tenido la Iglesia Católica en las instituciones, a la repartición de los recursos y a los poderes locales. También la guerra se entiende entonces como un acto cotidiano, rural y anónimo, que ha fragmentado al país y que esta fragmentación se ha posibilitado también por la pasividad e indiferencia de las personas. Ok, entonces, de la manera, me hablan un poco en contexto histórico, entonces a partir de ¿cómo se puede explicar el conflicto y en sí mismo poderlo resolver? Bueno, pues la violencia también es importante decir que es una manifestación de los problemas de fondo que existen en el orden político y social en Colombia. O sea, la violencia no es simplemente algo que haya sucedido entre el Estado contra la sociedad o contra ciertos sectores de la sociedad, o de parte de la sociedad contra el Estado, sino que ha sido algo que ha estado inmerso e inscrito en la cultura pues de todos nosotros. Por eso es importante pues definir estos periodos de tiempo desde unas dimensiones y modalidades que ha optado o en los que se ha tornado el conflicto armado. Entonces también pues encontramos que existen muchos actores y que estos actores pues han repercutido más que todo sobre la sociedad colombiana, y pues si lo tomamos desde la tradición, liberales y conservadores, no se mataban quienes estaban en el poder, sino que se mataba el ciudadano de a pie, el campesino, el obrero, el que no tenía un peso literalmente en el bolsillo, sino que creía defender una ideología, ya fuera liberal o conservadora. Asimismo, pues es importante decir que existe una ruptura después de 1958 con el acuerdo del Frente Nacional, que su objetivo principal era buscar el fin de la violencia tan grande desde finales de los 40, comienzo de los 50, que se define como el periodo de la violencia, pero lo que hizo realmente el Frente Nacional fue ser una red clientelista y una red de estructuras elitistas y de la oligarquía del país, que hizo que existiera un proceso de exclusión y de no permitir la participación de otros actores políticos pues dentro de las altas esferas del gobierno. Lo que hizo esto fue generar reacciones sobre muchas personas
sobre todo pues que se oponían al funcionamiento del gobierno, que vino pues ya fuera en movimientos armados o en movimientos pues revolucionarios, y también por el gran auge del Partido Comunista y del comunismo en el mundo entero. Sí, también cabe aclarar que la violencia nos ha tocado a todos los colombianos de una manera directa o indirecta. No, si bien se ha sentido más el conflicto armado como en lo rural, en la ciudad pues también se ha sentido, y pues muestra de ello pues son los datos que da el Centro de Memoria Histórica, donde dice que entre los años de 1958 y 2018 el conflicto armado ha causado la muerte de 262.193 personas, ¿sí? Donde el 18% de estas son combatientes y el 82% son civiles. Entonces pues eso nos lleva a concluir de quiénes han sido más las víctimas del conflicto y cómo ha sido la población civil la que más ha muerto en medio de este conflicto que tiene el país. Ahí también pues hablamos entonces de las modalidades que ha tornado la guerra. Encontramos desplazamiento forzado, secuestro, asesinato selectivo, masacres, reclutamiento, violación, etc. Sí, entonces ahí también el Centro de Memoria nos da unos índices, unos datos donde dice que por secuestro, bueno, estas son violencias contra la libertad individual. Contra el secuestro, 37.000 personas pues han sido como víctimas. El reclutamiento y utilización de menores de 18 de menores de edad ha sido de 7.804 personas, y la desaparición forzada de 80.514 personas. Entonces son como todas las violencias contra la libertad individual, para contestarte un poco ahí la pregunta. Bueno, me han hablado de diferentes escenarios en torno a la guerra, pero quiero saber cuáles son los actores de la guerra en torno a los mecanismos que han hablado. Bueno, pues hay muchos, ¿no? Digamos que los que más tiene presente la gente y pues que están de moda ahorita por el acuerdo de paz es la guerrilla. Entonces hablemos primero de qué son las guerrillas y qué consecuencias han tenido en Colombia. Una característica muy importante de las guerrillas es que han sido longevas y también han tenido una estructura muy cohesionada que les ha permitido precisamente perdurar en el tiempo. Entonces encontramos guerrillas como las FARC, que ya se desmovilizaron, igual que el M-19, otras como el ELN, pues que todavía sigue en algunos frentes, el EPL, que también ya se desmovilizó. Entonces las guerrillas tienen un antecedente muy importante, y es los movimientos de autodefensas campesinas que surgieron pues durante la época de la violencia y durante la fallida reforma agraria del presidente Alberto Lleras Camargo durante la década de los 30, y sobre toda la violencia que hubo en los 50 respecto a la repartición y la distribución de la tierra. Entonces, por ejemplo, para hablar de las FARC nacen tal con el nombre de FARC en el año de 1966, precisamente en el Tolima, con base de unas organizaciones de autodefensa que ya estaban asentadas sobre el territorio, y como tal, como guerrilla revolucionaria, se forman en 1964 con el nombre de Bloque Sur. Ya en el 66 toman el nombre de FARC, y en el 82 pues posteriormente FARC-EP, o sea, Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo. La cohesión de las FARC se explica más que todo por su presencia territorial, porque tiene muchos frentes locales, por el manejo de recursos financieros considerables, por unas prácticas de guerra que han estado cerca al terror y al vandalismo. Más sin embargo, pues las FARC nunca contaron con una simpatía política, salvo en algunos sectores rurales como que sí les simpatizaban. ¿Por qué las guerrillas perduran? ¿O por qué las guerrillas pueden actuar sobre el territorio? Las estrategias organizativas de los movimientos armados revolucionarios surgen de unas lógicas de acción que ponen en práctica con base a unos recursos que logran adquirir por diversas maneras. Dice Daniel Peco que en los sistemas políticos de legitimidad, como bien es Colombia, que el Estado no es legítimo ni es
accesible ni cubre todo el territorio, al igual que en muchos estados de América Central. Esta institucionalidad da paso a que algunos grupos puedan acceder a estatus políticos y a participar en la repartición del poder gracias a movilización de ciertos recursos. Estos recursos son heteróclitos, tradicionales y modernos, y el recurso más importante en que se encuentra es la violencia. Por lo tanto, la violencia ha sido el ingrediente principal del conflicto armado y ha permitido pues que se continúe con estas prácticas y que se cohesione y se articule con la estructura social y política del país. Para seguir hablando de las FARC, pues las FARC cuentan y movilizan también recursos para explicar su cohesión, como lo son la confianza política, la intimidación y el control de las riquezas regionales. Por lo tanto, pues dos características principales de la cohesión de las FARC es que se fundamentan en la sociabilidad, o sea, en la ocupación de ciertas regiones de naturaleza más que todo rural, en los que enfocan una memoria campesina respecto a la lucha de la tierra, y también en las que se presentaron episodios violentos anteriores con esas bases precisamente campesinistas. Además, que hay una primicia de la acción militar sobre la acción violenta, sobre la acción política, perdón. Además, pues, el Estado pues ha estado fraccionado, y también tenemos que tener en cuenta que el conflicto interno en Colombia no es solo por las condiciones políticas, sociales, culturales de Colombia, sino que también fue influenciado por muchos sucesos internacionales que sucedían para la época. Como bien sabemos, pues el triunfo de la Unión Soviética y de la Revolución Cubana pues tuvo mucha influencia precisamente en movimientos de izquierda, como lo fue el Partido Comunista durante la década de los 30 y los 40, que también ayudó a precisamente esa formación de las autodefensas campesinistas. Eso por un lado. Por el lado del Estado, pues estamos en un contexto precisamente bipolar, donde Estados Unidos, el imperio, promueve pues su capitalismo y su libre mercado salvaje, que hace que también se impulse acá. Entonces, durante la Guerra Fría, el Estado, con ayuda de la Fuerza Armada y de muchos avionistas norteamericanos, realizó un ataque, pues un bombardeo sobre Marquetalia. Y pues este bombardeo explica también, o es el antecedente del surgimiento de las FARC como FARC. Entonces, ¿por qué las autodefensas se convierten en un movimiento ya guerrillero? Pues precisamente por defenderse y por articular la organización social que ya está sobre el territorio, y pues tener una iniciativa de, primero, en primera parte, reivindicaciones de la reforma agraria, pero no tal como revolucionarismo, sino permitir el acceso a la tierra de aquellos que no la poseen, no a partir de una redistribución de la propiedad existente, sino mediante la colonización de nuevas tierras. Eso por el lado de las FARC, pues que nacen como con ese pensamiento. Por otro lado, pues el EPL nace con una orientación maoísta, el M-19 a un estilo Tupamaro, y también vinculado a una esfera pues fundamental, a una estrategia fundamentalmente militar. El ELN pues fue guevarista y tenía mucha influencia de la teología de la liberación, y también pues el ELN también tiene muchas como se separa mucho del Partido Comunista y de las FARC. Por otro lado, pues para el Partido Comunista es indispensable la revolución, ya que la revolución se enmarca en un desarrollo de la clase obrera para promover y para apoyar las fuerzas productivas, pues para los obreros y no para la clase capitalista. Y bueno, continuando en la historia, pues para la década de los 70 las guerrillas estaban muy debilitadas y estaban prácticamente desapareciendo. Además, pues a finales de los 70
durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala de 1978 a 1982, sus fuertes políticas de represión y de persecución a todo lo que no fuera a favor del Estado también ayudaron a que hubiera ese debilitamiento de los movimientos armados revolucionarios. Más sin embargo, durante los años 80 hubo una expansión pues más rápida de los efectivos y de la presencia territorial de todas las organizaciones de la guerrilla de las FARC, que también emprenden muchas operaciones de envergadura. Entonces, en 1982, durante la séptima conferencia de las FARC, ellos plantean una estrategia para decidir doblar el número de sus frentes y que este plan permita que ellos llegaran al poder en un máximo de 8 años, o sea, para 1990. Y también esto ya enmarca su vocación o su interés de revolución por el cual querían tomarse el poder, acabando pues totalmente con las tácticas de autodefensa. Durante los 80 también podemos encontrar que las guerrillas empezaron a usar otros recursos, como bien lo fueron capturar los recursos financieros, que pues eran básicamente recaudos sobre distintas actividades económicas. Por ejemplo, el ELN se fue hacia el lado de la economía petrolera, el EPL hacia la extracción y producción de banano, el M-19 empezó a utilizar prácticas de secuestro y extorsión mucho más especializadas y también recibían contribuciones de los narcotraficantes. Estas formas también devinieron en actividades de extorsión y de secuestros, y pues según pues las cifras nos demuestran que para el año del año 1980 al año 2000 habían más de 3.000 secuestros por año en nuestro país. A finales de los 80 y ya pues con el proceso de paz del presidente Belisario Betancourt, que fue un proceso muy importante porque fue como tal el primer proceso de paz en Colombia que reconoció a la guerrilla como actor del conflicto y que tenía que sentarse a negociar con el gobierno porque si no, no íbamos a llegar a ningún lado, hizo que se convocara posteriormente en 1990 pues la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, pues que dio paso a la Constitución Política de 1991, que su objetivo principal como tal era garantizar las libertades individuales y promover el reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas culturales. ¿Qué pasó también por esas épocas? Pues con la caída del muro de Berlín, la izquierda en todo el mundo entró en una confusión muy grande porque no sabían si con eso iban a poder seguir existiendo o si como tal la izquierda se iba a desaparecer. Por ejemplo, el M-19 optó por desmovilizarse, pues ya también su proceso de paz, pero pues también se desmovilizó y también pues hizo que se abriera más la apertura política, y pues también otras guerrillas como tal, el ELN pues se desmovilizó una fracción, el EPL también se desmovilizó pues en la década de los 90, pero las FARC y el ELN más que todo continuaron por su deseo de continuar con la lucha de tomarse el poder, y además porque a partir de la década de los 90 y con la Constitución, que es totalmente gerencialista y neoliberal, pues tenía que denunciarse esas prácticas que hacían que hubiera más desigualdad y una economía menos favorable para todos los colombianos. Finalmente, pues también encontramos que surgen unos nuevos actores en el conflicto, como lo son los paramilitares, que son enemigos como tal de la guerrilla y que hacen más fuerte esa persecución tanto del Estado como de ellos en contra de la izquierda, para desaparecerlos y acabar con su lucha. Bueno, y por otro lado, pues como otros actores que tenemos en el conflicto están los paramilitares. Los paramilitares se pueden entender, bueno, tienen como varias maneras de entenderse: si son un grupo contrainsurgencia, como las guerrillas que acaba de mencionar Angélica, si son un grupo de élites regionales que están en contra de la democracia y de la distribución de la tierra, o si son un grupo de narcotraficantes que quiere
generar pues miedo al Estado. Los paramilitares tienen nacen o tienen su expansión cuando se empieza a dar como la negociación con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana, donde se quiere llegar como a un acuerdo de paz y se genera como cierto miedo por parte de las élites regionales, de que bueno, ¿qué va a pasar con nosotros que tenemos la tierra y están negociando aquí nuestra tierra, ¿no? Entonces, pues surgen así como los paramilitares, como con eso de cómo los definimos, cómo los entendemos. Y pues por un lado son como un ejército irregular que ocupa los territorios a sangre y fuego y tiene una vinculación con el narcotráfico. Y pues lo que buscan es capturar el poder local y regional para poder incidir en las decisiones del Estado. Esta relación con el narcotráfico es bastante interesante, uno diría, porque las drogas ilícitas han atravesado y alimentado el conflicto interno y a los diferentes actores, tanto a los paramilitares como a las guerrillas. Y por otro lado, pues no hay que negar que el narcotráfico también ha alimentado la corrupción con las instituciones estatales. Entonces, pues esos son más o menos los paramilitares que tienen una expansión grande hacia la época de entre 1999 y el 2000, donde se nota que quieren un interés político electoral, ¿sí? Entonces, pues por lo mismo también se entiende como si son narcotraficantes, si son élites, si estas élites son narcotraficantes. Y es que en los espacios donde estaba operando los paramilitares, donde empiezan a surgir los paramilitares, en esas mismas regiones empieza a haber candidatos que de un momento a otro suben al poder. Entonces llegan los paramilitares, ejercen presencia territorial y ahí mismo empiezan a quedar candidatos que uno no da un peso por ellos y quedan elegidos así con unos votos supremamente altos. Entonces se empieza a ver la relación que tienen los paramilitares con los políticos y pues todas esas relaciones que se empiezan a mantener, ¿no? Entonces es un poco también lo que hablábamos de las facciones políticas, de las élites regionales. Unas élites mueven capacidad electoral y lo mueven a través del miedo y de todo el ejercicio que tienen, ¿sí? Entonces más o menos esos son los paramilitares, un poco de los actores. Bueno, hemos hablado de los actores frente al conflicto armado, que son la guerrilla y los paramilitares, y su contexto es variado. Pero, ¿cuál podemos definir que es más legítimo en Colombia? Bueno, en Colombia siempre se ha tenido como una política de Estado contra todo lo que ve la izquierda, contra todos los grupos, movimientos sociales, guerrillas, todo lo que se ha buscado es exterminar. Cuando los paramilitares en su discurso empiezan a utilizar una política contra insurgencia y cuando ese es un mal que se ha esclarecido siempre, pues va a ser mucho más aceptado por la sociedad. Es un actor que me está solucionando un problema que yo ya tenía hace mucho tiempo, como son las guerrillas. Entonces los paramilitares tienen mucha más legitimidad y más cuando empiezan a ser parte de la política, ¿no? Entonces pues tienen actores y pues sus acciones también se van legitimando con los actores políticos que ellos nos van poniendo. Entonces por ese lado los paramilitares son más legítimos que las guerrillas y pues también han tenido como un apoyo del Estado, ¿no? Hace años atrás había los servicios especiales de vigilancia privada Convivir, que eran pues agentes del Estado y muchos de esos líderes pasaron a ser partes de las autodefensas, por ejemplo. ¿Qué características tienen los paramilitares y los políticos y cómo en qué confluyen ellos? Pues bueno, primero hay como un enriquecimiento personal también de sus jefes, pues se generan negociaciones con el Estado y pues han construido todo un proyecto político, el que yo te menciono. En sus discursos, uno de los líderes de los paramilitares, como es Carlos Castaño, pues se prepara todo un año montando todo su proyecto.
¿sí? No es algo que ellos sacan de un día para otro, es un proyecto político completamente construido, donde dicen tenemos un modelo de pacificación para el país, donde vamos, ellos dicen como no queremos atentar la vida, pero pues si hay un proyecto que no sirve como son las insurgencias, pues no hay otra forma que exterminarlo, ¿no? Entonces empiezan a generar también un control político, social y militar en las regiones. Claramente el miedo siempre genera como un poco más de legitimidad de la población, decir, pues esto es lo que hay, lo que tenemos y pues vivimos como con ese actor ahí. Bueno, pues contándote un poco más también de los paramilitares, cuando se habla como de un acuerdo para llegar a un acuerdo de paz con ellos, con los paramilitares, que el Estado dice que la violencia pues ya se ha agudizado, en serio las masacres paramilitares son muy extensas, son muy violentas. Cuando se da esa ley de justicia y paz, pues no hay como una obligación de la verdad para obtener beneficios o cuando, o sea, como que ese acuerdo de paz también se queda muy en la nada y tampoco hay como una solución por parte de las víctimas. Sin embargo, pues también se ve ahí la poca legitimidad que tiene el Estado para satisfacer las demandas como también de la gente que ha sido víctima de toda esta violencia paramilitar. Y pues nada, pues así como quería como responderte un poco la pregunta. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y en cuanto a cifras también, de acuerdo al conflicto armado. Bueno, pues como ya había mencionado, la mayoría de las víctimas del conflicto han sido civiles. Entonces eso nos lleva a concluir de que el conflicto ha sido un conflicto sucio entre actores armados que han atacado a una población civil que ha estado desarmada y que ha estado en sus territorios. Otra conclusión a la que podemos llegar es que el conflicto ha sido más bien un conflicto de intereses, ¿no? Digamos, vemos el caso de los paramilitares, que son unas élites que quieren mantener el poder territorial y no querer quitarse, no querer ceder sus tierras, así tengan unas extensiones muy grandes, no querer cederlas, un conflicto de intereses particular. También vemos el conflicto de una manera como integral, ¿no? Que ha tocado las esferas políticas, económicas, sociales, de toda la población, y como lo decía al inicio, creo que a todos nos ha tocado el conflicto en Colombia, de una u otra manera. Tenemos familiares que han estado en el campo, tenemos familiares que han estado en la ciudad, tenemos familiares, o sea, el conflicto, la violencia la hemos sentido todos de una u otra manera. Entonces, pues esas son como las conclusiones a las que llego yo sobre el conflicto que hemos tenido. Es un conflicto que se le debe ir construyendo, que debemos ir aportando y ir mirando qué dinámicas, ¿no? Estar preparados para las dinámicas del conflicto y de los actores, porque no son cualquier actor. Tanto las guerrillas como los paramilitares son actores que tienen un proyecto político claro y que uno debe saber leerlo y saber leer cómo se mueven ellos, ¿no? Y qué relación tienen con el Estado y con los políticos y qué pasa con los políticos del país que simplemente se venden, ¿no? Que uno diría, ¿tú a quién le estás sirviendo si eres un político o un agente del Estado? Entonces esas son como las conclusiones del conflicto. Pues también eso tiene mucho que ver entonces con qué vamos a hacer nosotros como partido, y no solo la Unión Patriótica ni el Centro de Memoria, sino todos los ciudadanos, precisamente en reconstruir esa memoria, porque no debemos dejar pasar ese proyecto político y esa complejidad que nos ha costado tanto explicar y entender, más que todo para todo el pueblo colombiano, de los actores y el conflicto como tal, sino que lo tenemos que hacer mediante la memoria, porque si bien tú lo decías ahorita, Marcela, en la manera en que entendemos la historia y en la manera en que la contamos, vamos a salir del conflicto, vamos a generar propuestas y también vamos a entenderlo. Entonces, la memoria se convierte entonces en un factor de denuncia y afirmación de la diferenciación. Es una expresión
de cómo la violencia queda en impunidad y una expresión realmente lo que las víctimas deben ahorita salir a reclamar para ellas. Por otro lado, como bien lo decíamos ahorita, no debemos dejar pasar la tierra. O sea, Colombia es un país 70% rural y 30% urbano, en el cual se ha abandonado completamente la ruralidad. Por otro lado, pues para nadie es un secreto que en Colombia hay más territorio que Estado, pero también esto sucede porque el Estado no ha reconocido el territorio como un espacio concreto y limitado, que no es un espacio cualquiera, que no es un espacio físico y natural, sino que es un espacio social que ha estado intervenido por el hombre, en el cual se inscriben relaciones sociales y relaciones de poder para tratar, trabajar y comer de la tierra. Por lo tanto, lo que necesita Colombia es una reforma agraria, en una reforma agraria como siempre se ha entendido y que no se ha logrado consolidar en Colombia, que se basa solamente en los factores productivos y en desarrollar ni siquiera lo agrícola ni lo pecuario, sino desarrollar la industria y desarrollar lo agroindustrial y vendernos a otros países, vender nuestra tierra, vender nuestros recursos, sino que una reforma agraria tiene que estar sustentada bajo una redistribución de la tierra para quienes la trabajan. Tiene que estar basada precisamente en poder comer de la tierra, en que haya unos cambios en los derechos de propiedad, en los cambios de titularidad, de tenencia, de uso, de apropiación, de control de la tierra, que también se expliquen en unos cambios en los ingresos de quienes están trabajando la tierra, de quienes la están produciendo y de quienes están viviendo de ella. Por lo tanto, todo esto repercutirá en un cambio en la posición social, pues de las relaciones obreras y capitalistas que existen en el país, porque en Colombia la reestructuración del régimen de la tierra no ha sido suficiente. Este régimen de la tierra se ha caracterizado por ser de la lógica del crecimiento económico y no de la lógica del bienestar social y del desarrollo humano, pues que es el paradigma últimamente. Por lo tanto, la reforma agraria tiene que estar, por un lado, estructurada por una política de tierras, en la cual sí se explican todas las relaciones de producción y todas las relaciones agropecuarias del territorio, y por el otro lado, un desarrollo rural que tenga como centro el ser humano, y que ese ser humano esté inscrito en unas relaciones que no se deben dejar pasar para poder plantear la reforma. Por lo tanto, pues el fin último debe ser el bienestar, tanto de quienes están en el campo, que han sido las víctimas del conflicto más afectadas, como de los que están en la ciudad, que vivimos y que comemos de esos campesinos que tanto desvaloramos en Colombia. Bueno, y para concluir, hablemos un poco del proceso de paz que se ha venido llevando a cabo con las FARC. Bueno, el proceso de paz con las FARC, ¿no?, es como el sueño dorado de muchos, y es que se acabe el conflicto armado en el país, o bueno, con uno de sus actores. Como lo mencionaba Angélica, es muy importante el tema de la memoria, y para construir un acuerdo de paz efectivo es necesario mirar atrás los acuerdos que se han hecho, ¿no? Generar un estado del arte donde se diga, bueno, qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y de esa manera construir una hoja de ruta para esta construcción de la paz. Hace poco la Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe de cómo va la paz, en su cuarto informe, y nos dice, bueno, iniciamos el fin del conflicto, va funcionando bien, las FARC han cumplido, se han desmovilizado, se han tramitado los beneficios, hay una conversión en un partido político y muchos de sus militantes han tenido una reinserción a la vida civil. Esto pues con todo el propósito del acuerdo, que es desactivar la violencia armada en el país. Si bien ha tenido aspectos muy positivos, y es que se ve una disminución en los homicidios, en los secuestros, en las minas antipersonal en el territorio, pero pues han aumentado los asesinatos de líderes sociales, en lo que se ha venido construyendo del acuerdo, ¿no? Entonces pues son líderes que estaban en los territorios generando propuestas hacia el posconflicto,
donde también estaban generando una sustitución social de los cultivos ilícitos y como lo vemos, como lo mencionábamos anteriormente, el narcotráfico tiene un poder territorial y económico muy grande en el país. Entonces los agentes que entren a enfrentar el tema del narcotráfico, bueno, no sigamos con esto, cambiémoslo, pues van a ser blanco fácil para estos grupos armados. Pues es como una de las hipótesis que se tiene del asesinato de líderes sociales que ha aumentado después de que se ha firmado como todo el tema del acuerdo. Bueno, ¿qué se puede entender como ese puente entre el conflicto que se tiene y el posconflicto que estamos construyendo, ¿no? Y es que no puede haber una paz definitiva si no se cambian las condiciones que generaron y alimentaron durante muchos años, pues esas condiciones de violencia, ¿no? Como lo mencionaba Angélica, la importancia de una reforma rural integral que solucione el problema de la tierra, que los acuerdos de paz sean considerados como una obligación del Estado colombiano, o sea, que no se piense que el acuerdo lo firmó el presidente Juan Manuel Santos y que fue él y las FARC, sino que fue el Estado colombiano el que lo firmó y por lo tanto debe ser una hoja de ruta y una obligación de todo el Estado llevarlos a cabo. Y pues se nota esa falta de política de Estado, que asegure un paso de ese conflicto a posconflicto y que se dé una solución de reconciliación, y en la medida en que la gente no se reconcilie, pues no se va a construir una paz efectiva, ¿sí? Entonces se da todo el tema también del tema de la reconciliación, donde se pone en tela de juicio la Jurisdicción Especial para la Paz, de cómo va a funcionar, de que se exoneran a ciudadanos que habían contribuido al financiamiento o estimulación del enfrentamiento militar. Entonces también vemos quiénes son esos ciudadanos que también se excluyen, como también es gente de élite, gente que también pues tiene platica, pero sin embargo cómo aporta la Jurisdicción Especial para la Paz a procesos de reconciliación y cómo también ha sido pues efectiva en algunos aspectos. Eso es lo que más o menos uno tiene como de lectura de cómo va la paz, cómo va el proceso, aparte de rescatar como la regla de oro que tiene el acuerdo, y es que debe haber verdad, justicia y reparación para asegurar el paso del conflicto a la reconciliación, ¿sí? Entonces, hacia el posconflicto. Hay un conflicto armado nacional que debe resolverse a un nivel nacional, pero también hay un conflicto en los territorios, hay conflictos locales que se deben solucionar de manera local y territorial. Entonces uno cómo le brinda herramientas a los territorios que han sido víctimas del conflicto para generar alternativas de cambio, de reconciliación, proyectos productivos, reformas que les garanticen una vida digna e integral para ese paso del conflicto al posconflicto. Es que no, o sea, lo que se decía, si no se solucionan los problemas que generaron el conflicto, pues vamos a volver a la misma. Entonces, si no hay garantías de derechos mínimos de la población, pues lo más probable es que se vuelva otra vez a un conflicto. Vemos que tampoco el Estado no está preparado para pasar de una sociedad que ha estado en guerra a una más incluyente y pues que busque la reconciliación. El Estado no está preparado, la paz no es algo de un día para otro, es algo que hay que sembrar, que ir construyendo. Y pues nada, hay unas banderas del posconflicto, vuelve otra vez la ley de tierras, que creo que es algo clave, sí, siempre. Los planes de protección y reivindicación a las víctimas, la sustitución social de cultivos, deben haber garantías para reemplazo, de qué alternativas vamos a dar, científicas, económicas, de cómo no hay vías, de cómo no hay accesos a los territorios, de cómo no es productivo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos innovar para esa población, para todas las poblaciones? Hay grandes retos frente al conflicto. Si no se soluciona, puede haber que se reactiven focos de violencia más altos, como ha sido también el narcotráfico. Se nota que hay una falta de presencia en el Estado, y pues también como ese incumplimiento, y también se nota una falta de voluntad política en este momento para cumplir los acuerdos. Entonces, ¿cómo puede que muchas se generen disidencias de las FARC y desertores de las FARC? Entonces también hay una diferencia entre las disidencias y los desertores. Los desertores es como la gente que ya abandona totalmente el proyecto político de las FARC y empieza a hacer
como un grupo de violencia criminal organizado que ya tiene dominio territorial, y las disidencias es que tienen como el proyecto, se puede decir, pero pues como que no va a seguir caminando en este proceso. Bueno, ¿cómo se debe entender, cómo se debe construir? Creo que es clave que se debe buscar la confianza de la sociedad frente al acuerdo para mantener una legitimidad. Y eso es lo que debemos buscar, cómo articular un plan de desarrollo que tenga en cuenta de una forma transversal todo el acuerdo para generar una legitimidad por parte de la población y que generar más acogida, un plan de desarrollo que busque la paz y la reconciliación y la verdad de todos los actores del conflicto armado. Ya hemos nombrado pues bastantes, ¿no? Si bien es un acuerdo con las FARC, paramilitares, élites, o sea, este es un conflicto que ha tenido múltiples actores y donde todos deben dar paz, verdad para la paz, ¿verdad? Bueno, pues como bien lo dice Natalia, hay muchos retos y también por eso es importante discutir los avances y qué le falta al acuerdo para hacerlo. Es muy importante establecer también que en este momento pues se debe medir la confianza en el proceso de paz, y eso también lo hace en gran parte la Fundación Paz y Reconciliación, y lo hace a partir de la explicación de 3 crisis en las que está entrando en este momento el acuerdo. Ellas son pues una crisis jurídica, en cuanto se quiere desmontar la JEP precisamente porque no se quiere dar paz, una crisis política porque se está limitando la participación ya de las personas que entraron como partido de la FARC, como de la oposición que se encuentra en el gobierno, como bien lo somos nosotros, como bien lo es el MAIS, la Colombia Humana. Y también una crisis humanitaria porque nos está dando las garantías tanto para los reinsertados como para la guerra, como para las víctimas de la guerra. Eso también se entiende en 4 dimensiones, que son la socioeconómica, la de la seguridad física, la política y la de la justicia, pues que desencadenan en unos problemas a nivel social, como bien lo es que ya no los reinsertados pues ya no se acojan al acuerdo, sino que vuelvan a sus prácticas anteriores, que la organización político-comunitaria se debilite, en que haya unas fallas políticas diferenciales en cuanto a los temas del acuerdo, y que haya una relación de los espacios de convocatoria con los municipios que no son realmente efectivos. Además, pues yo no soy una experta en los procesos de paz en otros países, Marce, pero Colombia es el único país en el que durante el plebiscito un partido en específico le hizo campaña al no, y ese partido fue el que se ganó pues las presidenciales. Entonces, si eso es así, ¿cómo nosotros vamos a esperar que ellos entiendan el acuerdo de paz como una política de Estado si eso no está dentro de sus intereses? Entonces, lo que nos damos cuenta últimamente es que si bien el acuerdo no está solito, porque el acuerdo de paz no es el acuerdo y ya, y no lo digo porque nosotros estemos al lado del acuerdo como partido luchando por la paz, u otros partidos o todos los ciudadanos, sino que también lo digo porque la política pública del acuerdo está acompañada por un plan de acción y seguimiento, pues que va a ser efectivo cada punto y cada proyecto, plan, acción, línea de acción para poder que se cumpla el acuerdo. Pero entonces, si este gobierno ejerce prácticas como por ejemplo desfinanciar en un 40% el acuerdo, o cambiar los indicadores para que en el plan de acción y seguimiento se vea que sí se están cumpliendo con unas cosas y no, pues realmente no vamos a poder llegar a esa paz. Además, es un reto muy grande no solo para este gobierno sino para todos nosotros, porque no es algo que se haga de un día para otro y ya. O sea, por ejemplo, el catastro multipropósito se va a demorar muchos años porque es hacer el inventario, requiere muchas personas, requiere la movilidad de muchas instituciones para poder lograrlo. Por eso es que el plan establece unas metas a 2021, 2025, a 2030 para poder dar cumplimiento a esto. Entonces, ¿por qué este gobierno quiere hacer trizas el acuerdo de paz? Y con esto termino. Pues principalmente es porque el gobierno y las élites que están en el gobierno y ciertas personas que están en el gobierno y cierta persona que maneja el Congreso y el Ejecutivo y todo, pues quieren seguir teniendo ese control territorial que tradicionalmente han tenido,
pues para no entregar su tierra y para tampoco pues dar verdad, como lo decía Natalia, y reconocer que son actores del conflicto. Asimismo, se puede notar que para el gobierno se tiene un interés en revivir la guerra, porque la guerra para ellos es más rentable, pues porque mucha de esa plata es para ellos, y porque si bien el presidente Santos pudo haber hecho el acuerdo porque pues iba a ser mejor y también más económicamente rentable, ellos no lo ven así desde sus intereses principales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer todos pues es primero un proceso de educación en el que no solo se socialicen los puntos del acuerdo de paz, porque eso creo que es algo que va a haber hecho el gobierno en el plebiscito, sino que también haya más acceso y más rendición de cuentas en cuanto al plan de acción y seguimiento del acuerdo de paz, que haya un papel diferencial de las mujeres en cuanto a proyectos productivos y en cuanto a reivindicaciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, que sí se tenga claridad sobre los derechos que debemos reclamar para poder hacer efectivo el acuerdo, y finalmente que el Estado no siga siendo garante del incumplimiento, porque eso es lo que es en este momento el Estado. Para el gobierno debe ser el primero al que le convenga que el acuerdo se cumpla y que el conflicto se acabe. O sea, si bien el acuerdo para muchos no va a ser integral porque solo es un actor, pues este es el paso realmente para que construyamos toda la paz. Y nosotros como partido político queremos precisamente que nuestro gobierno sea quien garantice que el acuerdo se cumpla. Listo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo, ellas son las precandidatas del partido de la Unión Patriótica para las próximas elecciones presidenciales, que fueron Angélica Gómez y Natalia Díaz. Muchas gracias. A ti, Marce, por invitarnos. Feliz día. Gracias. Feliz día, hasta luego.